El resto, ¿qué opinas respecto de otros elementos que pueda haber en la creatividad? Nombrá los que vos marcaste, Agustín. Agustín. Valor, creación y novedad. Ujú. ¿El resto qué opina? Y se suma conocimiento y motivación por la tarea. La motivación por la tarea como elemento, perdón, sí, la motivación por la tarea es algo que influye en el pensamiento creativo, está muy bien. Nosotros dijimos que sin motivación no hay creatividad. Eso es correcto. Ahora, ahí también hay que entender que puede que sin que haya motivación intrínseca, ¿por qué pasa? Nosotros siempre hemos definido la motivación o siempre la vemos a la motivación como algo intrínseco, ¿no? Como que es algo está, que es inherente a la condición de cada uno, y a la situación y a la actitud de cada uno frente a una determinada actividad o tarea. Pero la motivación también puede ser extrínseca, o sea que puede no, o sea, si entendemos eso, que la motivación es algo, es un enfoque o es una dinámica, es algo que atraviesa las dos dimensiones, lo interior y lo exterior, y que de todas maneras puede influir en el pensamiento creativo, está bien pero es necesario que hagan esa aclaración siempre, ¿sí? ¿Se entiende, Clara? Bien. ¿Quedó, Agustín? Sí, bárbaro. Bien, bueno. ¿Qué más? ¿No hay más dudas respecto de los temas vistos? Después, con respecto al pensamiento lateral, iba a decir. Ujú. ¿Se puede decir como que es el desplazarse a un costado para encontrar otro enfoque? ¿O No, desplazarse al no? costado, no. A ver, ¿Cómo podría el decir? pensamiento lateral, nosotros tenemos una línea de pensamiento que es la repetición de una pauta, ¿sí? Que por esa misma recursividad se repite y refuerza una línea que termina engrosándose. Hicimos la comparación con una sinapsis neuronal que termina repitiéndose tantas veces que se convierte en una pauta, y esa pauta se transforma en conductas y en respuestas a un nivel casi inconsciente. Y ese es el camino que nuestro cerebro y nuestra mente, que buscan permanentemente la supervivencia, tratan de reproducir todo el tiempo. La aparición de una pauta lateral se le denomina no por una cuestión física de estar al costado de algo, sino porque es una pauta que no sigue esa línea de pensamiento o ese flujo convencional que en cada persona Como es otro punto de diferente. vista. Sí, como una situación externa que puede aparecer y que puede llevar a que haya que buscar un curso de acción alternativo o que se presente ese curso de acción alternativo. No quiero que lo encorsetemos en una idea de que esto uno piensa de una determinada manera, aparece algo diferente y entonces movemos el enfoque hacia esa nueva pauta y en función de eso trazamos un nuevo curso de acción que es, en definitiva, todo ese proceso, al intelectualizarlo, al pensarlo, se convierte en el pensamiento lateral. Puede ser que a través de técnicas como las que ya hemos visto, estemos generando nosotros el pensamiento lateral, estemos generando nosotros la aparición de esa pauta lateral, ¿sí? De esa pauta no convencional, de esa pauta diferente a lo que viene ocurriendo respecto de una determinada situación, un determinado tema en particular, ¿sí? O sea, esa pauta lateral existe, puede aparecer contextualmente, puede que nos
nos llegue a nosotros por la acción directa de otra persona que esté involucrada directa o indirectamente con nuestra actividad, pero la cuestión es que en un punto del camino convencional nosotros reconocemos que hay otra alternativa y decidimos ¿sí? Decidimos tomar ese camino alternativo para salirnos de la pauta original, ¿sí? Y volvemos a la situación inicial y desde el nuevo punto, desde el punto lateral, y al volver, al retroceder o al transcurrir el camino a la inversa desde el punto lateral, ahí hacemos la comparación y tenemos la noción concreta de la diferencia y de la distancia que hubo entre el camino original y el nuevo camino, ¿sí? Bárbaro, gracias. Ok, Por mí es todo. bien. ¿El resto? Yo tenía dudas nada más del método de los 6 sombreros. En cuanto al No. resto de la teoría, no. Planteala. ¿Cuál es? No, realmente se nos complicó un poco cuando lo hicimos. Quería saber Ok. si podías nuevamente explicar de forma muy resumida el proceso. Es que en realidad no hay proceso. Como yo les dije, o sea, el concepto de los 6 sombreros es establecer de forma intencionada 6 puntos de vista para abordar a un determinado problema. Son 6 puntos de vista que en la visión de este autor, de Edgar del Bono, cubren todos los aspectos o todos los enfoques posibles y necesarios que puede haber para un proyecto. Para un proyecto, para una idea, para el pensamiento, para generar algo, ¿sí? Y son 6 estilos con un enfoque específico. Pero no hay una regla, o sea, como les dije, ustedes pueden que cada uno utilice un sombrero y aplique aplique cada enfoque, o que todos apliquen el mismo enfoque a la vez, y en esa variación o en esa concurrencia en simultáneo de todos los enfoques al mismo tiempo que todos van a tener, se nutra y se enriquezca el análisis y lo que se produzca. Pero Pero sí, una duda. ¿Todo este análisis se hace sobre el problema o sobre una idea de solución para el problema? El análisis es sobre el problema. no. El análisis, o mejor dicho, el enfoque de los 6 sombreros, para mí es más aplicable a la instancia, piensen en el proceso creativo, ¿no? Es más aplicable a la instancia de incubación que a la etapa de análisis. Si Claro, recordamos, sí, decime. sí, tal vez lo confuso es que algunos sombreros, dentro de lo que sería la explicación de lo que uno debe realizar con cada sombrero, tienden más a una mirada crítica sobre una idea que al planteamiento de una idea. Está bien. Está bien. Ustedes recordemos que el proceso creativo, en una primera instancia, en la instancia de preparación, es la instancia donde se van a identificar los problemas, los dilemas y donde se va a tratar de recopilar la mayor cantidad de información. Y en la instancia de incubación es donde nos vamos a alejar, vamos a tratar de tomar conscientemente distancia de eso para tratar de comenzar a generar, a producir ideas, alguna de las cuales nos lleve a la siguiente etapa, que es la de iluminación. Lo que pueda pasar es que esa incubación rápidamente nos demos cuenta que tenemos que retroceder por algún déficit en la información que generamos en la etapa de preparación, que tengamos que iterar una vez, n veces, para poder volver a generar esa información. En esa etapa de incubación es donde empezamos a hacer conexiones, asociaciones lógicas y no lógicas también, entre la información que recopilamos y que buscamos plantear para las ideas que vamos a elaborar, ¿sí? Entonces, el enfoque de los 6 sombreros está muy bien que sea crítico sobre eso, digamos, tiene que serlo, pero no va a Claro, serlo sobre el planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema es objetivo. El tal planteamiento vez del problema
Sí, decime. Que creo que tal vez lo que nos pasó a nosotros es que teníamos que refinar aún más el problema, porque Y terminamos teniendo una mirada muy generalizada sobre el problema, cuando dentro del mismo hay diferentes áreas que se pueden identificar. Por totalmente. eso, claro, Está bien, perfecto que suceda eso y está buenísimo que ustedes lo hayan percibido y que lo hayan experimentado y que hayan sentido la insuficiencia de no poder utilizar la herramienta porque les falta algo. Está bárbaro, porque si ustedes en lugar de identificar eso y de decir, no, tenemos que frenar y tenemos que volver hacia atrás, si lo que hacen es continuar el proceso, lo que están afectando es a la calidad de la elaboración de lo que produzcan. ¿Sí? bien, perfecto. Está muy bien, pero Listo. está bárbaro que hayan identificado eso que vos dijiste, que la utilización de los sombreros, que en sí, de los enfoques, en la etapa en que ustedes lo utilizaron, es la aplicación de juicios críticos o de críticas o de análisis sobre las ideas que se están trabajando. Es exactamente eso. Perfecto, gracias entonces, quedó ¿Mm? aclarada mi duda. Profe, entonces se podría decir que se utiliza como punto de partida ¿Qué cosa? Los seis. los 6 sombreros No, ¿cómo? ¿Punto de partida de qué? para poder resolver un problema o una situación. Por ejemplo, en el caso de nuestro grupo que elegimos gastronomía para poder resolver el tema de la comida, para poder llevarla a las casas de los clientes, etc. No, el punto de partida es la identificación del problema. El punto de partida es que tomen conciencia y que tomen cuenta de que hay un dilema, que hay un problema por resolver. ¿Sí? Ese es el primer punto de partida. No se puede trabajar en pensar ideas si no son aplicables o sea, si no es, y no quiero que suene despectivo, pero si no es más filosofía de pensar más en forma abstracta. Acá lo estamos haciendo es un pensamiento práctico, es un pensamiento aplicado. Tiene su nivel de abstracción y de intangibilidad, porque en este punto todavía estamos solamente pensando, pero lo estamos pensando atachado a un dilema que fue sobre el cual ustedes recopilaron información, ¿se entiende? Claro, porque yo, por ejemplo, en nuestro caso, a partir del punto de partida de la gastronomía, realicé los sombreros. Ujú. Está bien, pero entonces, Y ¿cuál hago, fue el punto digamos, de hago las partida? diferentes preguntas sobre los sombreros. ¿Cómo? Perdón, no te escuché la última parte. Hago diferentes preguntas según el sombrero, si es de creatividad o lógico, etc. Está bien, pero el punto de partida, entendés que hay que reconocerlo en la instancia anterior. O sea, si no hubieses reconocido el problema, no tendrías ningún sombrero para aplicar, ¿entendés? Ah, está bien. Gracias. No, por favor. ¿Más dudas? Por mi parte, no. ¿El resto, chicos? No, yo tampoco. Nadie. Están todos muy ansiosos porque empecemos a hablar de No, no, cultura. yo tampoco, ¿eh? Bueno, ¿damos por cerrado el repaso? ¿Un sí al unísono? Sí, sí, Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de lo que es cultura. Cultura no va a entrar en el examen, quédense tranquilos, pero sí vamos a empezar a hablar un poco, aunque sea un poco, de lo que es cultura organizacional, y de esa manera le ganamos, aunque sea media clase, a lo que es cultura, y la terminamos en la clase siguiente al examen, ¿sí? Perdón, hago una consulta en cuanto al examen, porque el que tenemos el viernes únicamente suben el archivo y nosotros ingresamos en el horario que nos lo habilitan, Ujú. lo realizamos en un lapso de tiempo y se entrega. La modalidad de este, ¿cómo va a ser? El año pasado hubo modalidad de cuestionario, modalidad de multiple choice, modalidad de un formulario, No, modalidad no, de...
Pero no me refiero al examen en sí, sino a nos conectamos directamente Sí, con sí, el sí. archivo en un Sí, horario que se habilita. sí, sí, sí. O sea, vamos a Perfecto. conectarnos a una sala como esta, donde vamos a explicar las pautas, vamos a hablar del examen en sí, y ustedes se van a llevar la acción para hacer, todavía no terminé de definir si el año pasado lo que hice, perdón, el año pasado, el cuatrimestre pasado, lo que hice fue plantear casos prácticos y que ustedes tuvieran que elaborar una solución. Todavía no Bien. tengo definido si voy a hacer eso o si vamos a ir por ahí algún multiple choice o algo. Ok. ¿Y a qué hora empezaría el examen? Igual que ahora, 6:30. O Bueno, sea, 6:30 nos conectaríamos al Meet y de ahí, una vez que terminamos con la reunión, hacemos, digamos. En el caso de que sea algo para enviar, sí, como fue el cuatrimestre pasado. En otros Bien, casos, lo que se ha hecho es estando todos conectados, que elaboren el examen en el momento. Sobre todo por bien, si también tienen alguna duda. bien, O sea, perfecto. la de ponerse a elaborar un examen y, y entregarlo con un límite de tiempo, en las siguientes 2 horas o 3 horas, no está mal, ha resultado, pero la realidad también es que me pasó que hubo chicos que me escribían por el chat del campus por algunas dudas, yo le contesté por ahí 10 minutos más tarde, no me volvieron a contestar y tal vez se quedaron con alguna duda que incidió en el contenido de la respuesta y los terminó perjudicando. Entonces, al siguiente examen, al siguiente parcial, o en el final, ya no me acuerdo, lo hicimos ahí presencial y pudieron hacer consultas del examen en ese momento. Me parece que fue más beneficioso, pero todavía no está definido. Perfecto, quedó aclarado. Bien. Gracias. Sí, los que me conocen de otras materias o de otras materias, saben que no son parciales directos de hacer una pregunta conceptual que tenga una respuesta directa extraída de una definición, ¿sí? Sino que más bien busco que estemos aplicando los conceptos y alguna cuestión práctica en sí. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. O sea, bien, bueno. Ahora ya empezamos a transitar la unidad 3, que tiene que ver con lo que es cultura innovadora, pero hasta que lleguemos a lo que tiene que ver con la cultura innovadora precisamente, y para que podamos ver por qué en el desarrollo del programa ameritó que tenga un apartado, un capítulo apartado directamente, una unidad para ella, es porque tiene realmente una importancia, una incidencia tremenda en todo lo que es la innovación y la creatividad, me refiero al concepto de cultura. Antes de eso es necesario que charlemos un poco o que veamos, aunque sea hoy, 3 o 4 slides que tienen que ver con el concepto de cultura en sí, ¿ok? A priori, algo hemos hablado, que la cultura tiene un impacto en la innovación y en un montón de cuestiones que suceden dentro de una organización. La cultura definida como, que a ver, ¿quién se anima a hacer una definición de cultura? ¿Quién puede tirar? Acuérdense que no hay ni bien ni mal. ¿Quién puede decir de qué se trata la cultura? Tratemos de llevarla al ámbito de una organización, ¿no? un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones. ¿De dónde lo está leyendo? Dentro- Contame. No, en realidad yo cursé comportamiento organizacional y desde apuntes. Sí, conocimiento, como dijiste, un conjunto de conocimientos. Y, a ver, ya te lo saco. Bueno. Conocimientos, ideas. Ideas. Vamos a Expresiones, tratar de acá. elaborarlo más desde una perspectiva de sentido común. ¿Qué piensan ustedes que es la cultura? Porque muchas veces se utiliza el término de es parte de la cultura de la organización, o es parte de la cultura de esta familia, o es parte de la cultura de este país. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la cultura de algo? De un Las Yo cosas creo colectivo, que de un que tienen alguna colectivo empresa. sobre todo.
¿Cómo? a las cosas propias de una empresa, digamos, las que pasan por adentro, que son los miembros de la organización, saben, digamos, o respetan o lo que sea. Los valores. Los valores, las Bien, costumbres me que tiene cada uno. ¿Cómo caracteriza las personas excelente. a una determinada empresa? Me gusta, valores, costumbres. Comportamientos adquiridos, puede ser. Sí, señor, comportamientos, y que se manifiestan en Conocimientos que también. conocimientos y podríamos decir también no solo el conocimiento, sino la forma de adquirir ese conocimiento, ¿no? Tiene que ver con esa palabrita que acabo de decir, formas. Tiene mucho que ver con las formas de hacer, las formas de ser, que se manifiestan en un montón de elementos dentro de una organización. ¿En dónde creen dentro de una organización? Y organización puede ser una organización económica, una organización sin fines de lucro, una organización también es una familia. ¿En dónde podemos ver materializada la cultura de una organización? Pensemos en vamos a hacer una fácil, pensemos en una familia. ¿Dónde podemos Yo ver creo que materializada? en la estructura organizacional principalmente. En el comportamiento de sus miembros. Sí, está bien, pero vamos a tratar de tangibilizarlo un poco más. Pensemos en una reunión familiar, ¿sí? Todos miembros de una misma familia y ustedes que vienen de otra familia. ¿En qué palparían, en qué podrían identificar esas manifestaciones de la cultura? Los temas de conversación. Expresiones que tengan cuando se comunican. Bien. Está ¿Puede bien. ser el horario que cenan? Totalmente. El lugar de la mesa Las ocupan. costumbres, digamos. Eso, Las costumbres. totalmente. Una familia italiana, piensen con si están los abuelos, los nonos en la punta, en las cabeceras de cada mesa, y después los padres y así. Piensen que una familia japonesa tiene otra distribución, una familia norteamericana va a tener otra distribución, inclusive hasta le van a dar un valor distinto al estar compartiendo una mesa o no. En ese tipo de cosas se manifiestan. Pensemos en una organización, en una empresa, en donde pueden ver reflejada la cultura de esa organización. En la En cómo se forma. A decirle Dale, así. Mica. En la forma de cómo llevan a cabo tareas, procesos. Bien. Yo iba a decir cómo se organizan, por ejemplo, en las reuniones. Ujú. Si hay uno que siempre habla y todos lo escuchan, o si todos tienen más o menos el mismo poder, digamos, para opinar. Me gustó esa palabra, poder. La cultura está muy relacionada con el poder. Si es una organización tradicionalista, ¿cuál creen que puede ser el rol o el lugar que ocupe en una plana directiva una mujer? Se les ocurre que va a poder ocupar, va a tener la misma fuerza de voz que un miembro de 30 años en el directorio, por ejemplo? Y no. Y no, lamentablemente no. Lamentablemente no. Es una realidad que existe. O sea, hoy por hoy hay todo una intencionalidad y hay toda una movida de inclusividad y de igualación para entender finalmente que no hay diferencias de género en lo que puede haber producciones intelectuales y materiales en un trabajo. Pero ¿cuántas organizaciones hay todavía que reproducen ese otro modelo? Y piensen no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar con equipos que son de otros países y países que son tan diferentes a nosotros. A mí me tocó trabajar con equipos de India, en donde dentro del mismo equipo, por más que la manager del equipo era una mujer, quien tomaba la posta y quien tomaba las decisiones y quien llevaba la voz cantante del lado de ese equipo de India en la reunión era un hombre, por más que tenía jerárquicamente un rango inferior a la mujer. Y eso es porque culturalmente hay una estratificación y una jerarquización todavía mucho más fuerte que atraviesa instituciones como las organizaciones. O sea, que fíjense el impacto que tiene la cultura. Todavía ni hablemos de cultura innovadora, ¿no? Pensemos en cultura, piensen en el impacto que tiene el concepto de cultura y cómo atraviesa las distintas organizaciones. Organizaciones que sean más adaptativas, más flexibles, más innovadoras,
la cultura va, o los rasgos culturales que tenga esa organización va a permitir, va a ser más permeable a nuevas tendencias, a nuevas instancias, a romper con este tipo de prejuicios que estamos haciendo. Pero organizaciones cuyos rasgos culturales sean menos flexibles, menos adaptativos, más rígidos, más tradicionales, van a reproducir un modelo de relaciones de otra determinada manera, ¿sí? Acá no hay una cuestión de juzgamientos, más allá de que cada uno pueda tener tomado una postura o de que crea que las cosas puedan ser de una u otra manera, pero es un componente objetivo que es lo que me interesa que podamos ver, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de esta intro de lo que es cultura? No. Bien. Oh, mirá, le puse magia y todo. Bueno, en lo que es cultura organizacional, ya adscribiéndola al contexto de una organización, esta persona, Edgar Schein, es un teórico de todo el tema de cultura organizacional específicamente. Y si bien no me interesa que se aprendan, hay muchísimas otras definiciones de lo que es cultura organizacional, pero me interesó esta por determinados componentes que tiene, ¿no? Primero, por la primera oración, ¿no? Un patrón de asuntos básicos y compartidos. Patrón, porque es un modelo que se repite, ¿no? Un patrón es como un template, un esquema básico, agnóstico de contenido y que se puede reproducir en un montón de situaciones. En este caso, es un patrón de asuntos básicos que tiene que ver con la cotidianidad, que tiene que ver con la reproducción de un montón de situaciones cotidianas, ordinarias y extraordinarias también. ¿Cómo? Como los hábitos, ¿te referís? Exacto, sí, como los hábitos, como las costumbres cotidianas, ordinarias y extraordinarias que se desarrollan en cualquier organización. Y compartidos porque es fundamental el concepto colectivo. O sea, acá no hablamos de cultura individual. Si bien cada uno dentro de una organización arrastra, traslada parte de su forma de ser en la cual están impregnados sus valores culturales propios, sus rasgos culturales propios, también lo que se conforma acá y lo que estamos tratando de estudiar es un concepto colectivo, ¿sí? Entonces, por eso, asuntos básicos y compartidos, que este grupo entiende y aprende e internaliza para básicamente resolver problemas, vamos a quedarnos ahí. Lo que hace el grupo y la función de la cultura es brindar para los integrantes, para los miembros de la organización, respuestas, para que no haya que estar todo el tiempo elucubrando, analizando y definiendo cómo hay que resolver una situación, pues si no sería imposible. Imagínense ustedes en su vida, ¿no? Si todos los días tuvieran que estar resolviendo cómo llevar adelante una cena, cómo llevar adelante las tareas cotidianas, la vida se volvería insoportable. Entonces, la cultura lo que proporciona son esos patrones básicos de conducta que hacen que, una vez aceptados y compartidos, se resuelvan las situaciones cotidianas de una manera casi a un nivel inconsciente, donde no se cuestiona. Nosotros llegamos y en la mesa nadie se va a ir a sentar a la mesa, a la cabecera donde se sienta el abuelo, o no vas a ir a una organización y si en el baño dice para el sector directivo y vos sos un empleado administrativo, no vas a ir a entrar a ese baño, ¿sí? Eso es lo que resuelve la cultura. Y esos problemas, esas problemáticas que le permite la cultura organizacional resolver a la organización, son problemas tanto de la organización con su ambiente, ¿sí?, externo, como de la organización con el interior de esa organización, ¿sí?, con los integrantes de la organización. Después se manifiesta, o dónde podemos verla, estas cosas que ustedes mencionaban, que hicimos así como esta... Perdón, ¿se escucha bien? Porque empezó a llover y yo acá escucho todo el golpe sobre el techo y no... Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo se manifiesta o cómo se representa en toda esta exposición que hicieron ustedes de tipo brainstorming, de decir dónde veían materializado? Bueno, vamos a tratar de ordenarlo un poquito y vamos a decir que esto se puede
manifestar o lo podemos identificar en tres tipos vamos a decir, en tres niveles, ¿sí? Desde un nivel inconsciente, ¿sí? En un nivel inconsciente, digamos que no somos, no tenemos conciencia precisamente de que esos patrones o esos elementos culturales están operando, hacia un nivel más visible en donde los identificamos en lo que metodológicamente se denominan artefactos. Vamos a ir desde lo más visible hacia lo inconsciente para que sea más, vamos a ver si podemos sacar esto, para que sea más fácil de ver. Cuando hablamos de lo visible, hablamos de los artefactos, es lo que se ve, lo que se escucha, lo vemos manifestado en cómo se trata a las personas, en los rituales, si en la empresa se celebran todos los fines de mes los cumpleaños de todos los empleados, es una manifestación. Si solamente se celebran los cumpleaños de los directivos, es otro tipo de manifestación, ¿sí? En las celebraciones, como dije, en las penalidades, la forma en que la organización castiga o reprime un error o una falta que consideran grave, la forma en que los códigos de vestimenta, en las formas de que se comparte la información, en las que se establece una reunión, en cosas como la puntualidad, en cómo se ocupan los espacios dentro de una oficina. Eso es lo más visible, lo más tangible, ¿sí? Y es lo que en donde fácilmente se puede analizar y estudiar y percibir el impacto de la cultura organizacional. Después tenemos lo que son los valores compartidos o que pertenecería al nivel consciente, ¿sí? Tiene que ver con las referencias o las justificaciones que pueden hacer los miembros que actúan de una manera como simplificadores, ¿sí? Para la toma de decisiones. O sea, la impronta cultural de esta organización o de este grupo, porque después vamos a ver que podemos hablar de subculturas, pero pensémoslo en términos generales, es que tiene una actitud frente al riesgo de asumir riesgos, precisamente. Entonces, al haber un valor compartido de asumir riesgos, de una actitud de asumir riesgos, entonces eso va a proporcionar, a nivel de respuestas de esta utilidad que decíamos de la cultura como simplificadora de las decisiones, va a simplificar un montón de decisiones y un montón de procesos, ¿sí? Es uno de los ejemplos, ¿sí? Si hablamos de que un valor compartido puede ser la celebración permanente, entonces tiene que ver con que ante determinados hitos o hechos dentro de la organización se va a promover la celebración y dar visibilidad a las cuestiones, a esas cuestiones que funcionen como disparadores de esos valores compartidos, ¿ok? Y en el nivel más inconsciente lo que tenemos son los supuestos básicos, que ahí es donde está más enraizada la cultura, ¿no? Que son las creencias más básicas, las creencias más profundas, perdón, las percepciones, y generalmente, acá en este nivel es donde vemos más presente el impacto o la incidencia de los dueños o los creadores o los fundadores de las organizaciones, ¿sí? Porque sobre todo en una etapa inicial, la cultura, digamos, se construye desde esos supuestos básicos, no se construye desde los artefactos o el nivel más visible. Lo que cimienta y lo que da unas bases sólidas a la cultura son supuestos básicos fuertes, ¿no? Que han sido, que están enraizados, que están incorporados al hacer común del grupo, de toda la organización. Entonces, en una primera etapa, generalmente los fundadores, los creadores, los directivos, los líderes de la organización son quienes impregnan de estos supuestos básicos. Y si logran que esos supuestos básicos trasciendan a ellos, y no solamente porque ellos ya no formen parte más de la organización, sino porque logran que esos supuestos básicos, la gente, el resto de la gente que no forma parte de los creadores, fundadores o líderes o directivos, forme parte comparta esos valores, esos supuestos básicos, ahí es cuando la cultura los trasciende y existe una
altísima chance de que haya una efectividad cultural, o sea, que se traslade al resto de los niveles, ¿sí? Con una coherencia, ¿no? Como dice acá, las organizaciones exitosas son aquellas que, y exitosas en términos de ahora vamos a ver cuáles son los beneficios o cuáles son los impactos positivos de la cultura en la organización, pero las organizaciones exitosas en esos términos son aquellas que pueden establecer relaciones coherentes entre los tres niveles. Coherentes es porque la forma en que se manifiestan los componentes culturales están en relación y guardan una coherencia con el resto de los niveles menos visibles de la organización. O podemos hacer el análisis prospectivo y entender que los supuestos básicos se manifiestan en artefactos o en valores compartidos de una manera coherente y articulada. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Por mi parte, ¿Cuál no. es el nivel más importante de los tres? Joaquín, ¿cuál es el nivel más importante de los tres? No, Jaco, vos hablaste ya un montón hoy. Perdón. Sí. ¿Yo? Pienso que... Y no sé si los... No, la verdad estoy muy en duda, pero pienso que los inconscientes. ¿Quién piensa igual? Que no sea Jaco, Dolores, Clara o Baltasar. O Agustín. Yo pienso que los inconscientes y los conscientes son los dos más importantes. No sé cuál de los dos, pero lo veo más importante a esos dos que lo visible. Para mí los tres por igual. Mira qué linda respuesta. ¿Quién más? Y perdón, ¿por qué los tres por igual, Delfina? No sé, o sea, no me parece que haya uno más importante que el otro. Yo estoy de acuerdo con Delfina. Para mí no hay uno que sea más importante que el otro, sino que el conjunto de todos es lo más importante. Bien. Me gusta esa respuesta. Me gusta esa respuesta y esa argumentación. Yo coincido con eso. No estoy diciendo que sea la verdad, pero coincido. O sea, y sobre todo por cómo articulamos esta especie de corolario, que, digamos, el impacto de la cultura de nada sirve de supuestos básicos bien definidos si no pueden trasladarse a los valores compartidos y si no se pueden tangibilizar y compartir con el resto de todos los miembros organizacionales a través de los artefactos o de los niveles más visibles. Sí, eso es de ya. Los tres son importantes y no creo que deberían faltar ninguno, pero creo que tu pregunta, por lo que yo interpreté, era considerar uno como más importante. Yo pregunté cuál consideran más importante. Y bueno. Es que tampoco puede existir uno sin el otro. Yo pienso que los tres tienen que estar, pero para mí es más importante lo más básico, tener en cuenta lo más básico. ¿Pero por qué? Porque si no tenés en cuenta lo más básico, después las cosas más... como que es lo que está más arraigado, ¿cierto? Que si no tenés incorporado eso en una organización, es difícil generar una estructura. Ahora, sí, los tres son importantes y los tres tienen que coexistir, pero me parece que de los tres, el inconsciente es el que por lo menos tiene que estar primero, debe ser el que primero en hacer hincapié y después, bueno, los Pero otros. entonces no es un tema de importancia, sino es un tema de orden o de prioridad lo tuyo. Pero de importancia estamos nivelando a los tres. En realidad, el elemento que les termina de dar sentido es la articulación, la coherencia, el alineamiento que haya entre los tres niveles. Sí. Porque está claro que los tres existen. Por más que uno no quiera, los tres existen. Las manifestaciones van a ser distintas. Lo que podemos identificar es incoherencias, y ahora vamos a ver cuáles son las maneras de que se perciban incoherencias o no alineamientos entre los tres niveles, y eso va a
a repercutir en diferentes niveles de efectividad cultural y efectividad organizacional o éxito organizacional. Pero en sí reconocemos que los tres son niveles que existen y que tienen la misma importancia en el sentido de que tienen que los tres estar alineados para que haya una efectividad y un éxito organizacional. Hacia eso iba la pregunta, que fue, por supuesto, con trampa. ¿Bien? Bueno, sin que nos quedemos solamente con el tema de hablar de tipos o de características de la cultura, hay dos formas o dos enfoques que considero que son interesantes o que son muy útiles para poder continuar analizando la cultura organizacional. Una es analizarlo a través de su nivel de adaptación y otra a través del nivel de madurez, ¿sí? Porque recordemos lo que dijimos en el slide anterior, que la cultura servía para resolver esos problemas que tienen que ver con la adaptación externa y con la integración hacia el interior de la organización, ¿ok? Entonces, respecto de lo que es la adaptación, podemos hablar de culturas adaptativas o de culturas no adaptables. Las culturas adaptativas, ¿sí?, son las que van a ser más flexibles, son aquellas en las que toda la cuestión normativa va a estar centrada o le va a prestar atención, va a tener el foco en las personas o en los aspectos que tienen que ver con las relaciones, tanto con todos los grupos, con todos los grandes grupos de participantes o de gente que interactúa en la organización. Me refiero a los empleados, me refiero a los clientes y a los proveedores también, ¿sí? Entonces, al poner foco en las personas o darle esa importancia a las personas, lo que vamos a estar haciendo es tomando en cuenta de primera mano, prestando atención a el impacto de la cultura en las personas y el impacto de las personas en la cultura. Entonces se va a generar en ese intercambio, en ese trade, se van a generar los procesos y los cambios y los ajustes en los procesos que sean necesarios para que precisamente las personas ocupen el lugar preponderante que deben ocupar, ¿sí? Acá hablamos sobre todo de organizaciones, podríamos situar las organizaciones que estén que hayan surgido en los últimos 10 o 15 años, en donde el componente relacional y el componente humano tiene un nivel de importancia mucho mayor a lo que eran organizaciones mecanicistas o más tradicionales creadas con anterioridad de hace más tiempo. Entonces, lo importante acá es entender que lo que le da el contexto o lo que le da la característica adaptativa a la cultura organizacional es el hecho de poner el foco en las personas, ¿ok? En cambio, lo no adaptable tiene que ver por comportamientos que estén más guiados por normas o por criterios o por reglas más estrictas o burocráticas, como dicen así, ¿no? Bien, y en donde el valor no pasa tanto por lo relacional, sino que pasa más por el orden y el cumplimiento de los procesos. Este tipo de organizaciones están más emparentadas con este último grupo que les hablé, ¿no? Organizaciones más tradicionalistas, más burocráticas, y que lógicamente, como vimos en la clase anterior, tienen otra propensión u otra predisposición hacia la creatividad o a la innovación o al cambio, ¿ok? ¿Queda claro el concepto de adaptación y lo que son las culturas adaptativas y las no adaptativas o no adaptables? ¿Alguna duda? Bien. Sí, sí. ¿Duda, Micaela, o estamos bien? Sí, se entendió. Ah, bien. Bueno, y respecto a su madurez, las podemos categorizar en una madurez más fuerte o más débil respecto de si en el caso de las fuertes utilizan sus procesos o sistemas con disciplina y convicción, o sea, cuando hay una idea
sea cual sea la idea, ¿no? Pero cuando hay una idea definida y se aplica con rigurosidad y se aplica con fuerza y se traslada hacia todos los ámbitos de la organización y que lo que le permite a sus integrantes es resolver o entender qué es lo que se espera y qué es lo que deben hacer en cada situación. Y cuando son más débiles, cuando son culturas que, si vamos al slide anterior, cuando vemos que no hay una alineación entre los 3 niveles de análisis, o sea, cuando hay una alineación entre los 3 niveles de análisis, vamos a ver que la cultura va a tender a ser más fuerte o que vamos a verificar rasgos de madurez más fuertes. ¿Sí? Porque va a haber un anclaje en los supuestos, en las creencias básicas más fuerte y al estar alineados o articulados en forma coherente con el resto de los niveles hasta llegar a los valores más conscientes o más visibles, entonces la gente, los integrantes de la cultura, de la organización, van a tener bien en claro cómo responder ante determinadas situaciones. En cambio, cuando son más débiles y podemos percibir o podemos decir a priori, tal vez equivocadamente, aunque creo que no, que hay incoherencias o que no están articuladas correctamente los distintos niveles de análisis, desde lo más inconsciente a lo más visible, lo que estamos diciendo es que no hay una claridad en la forma de actuar, en cuál es la respuesta esperada. Y acá es lo que da lugar, es la situación o es el fenómeno que da lugar al surgimiento de subculturas o de contraculturas. ¿Quién se anima a dar una aproximación a la diferencia que puede haber entre lo que es una subcultura y lo que es una contracultura? ¿Qué les parece que es una subcultura? Una subcultura es una cultura inmersa dentro de una cultura más grande. Bien. ¿Y por qué puede surgir una subcultura? En donde en una organización, pensemos en una organización X. Sí, ¿En un dónde podríamos haber departamento, manifestado? Sí. un área o departamento puede tener una cultura con modificaciones a la cultura general de la organización. Por el Bien. modo de trabajo, el trato, las costumbres y demás. Ok, bien. ¿Y una contracultura qué se les ocurre que puede ser? Está muy bien, Jaco, eso, ¿no? Puede ser una cultura como que esté, digamos, valga la redundancia, en contra de la cultura de antes. Excelente. ¿Cómo de antes? Venías bien, pero ¿por qué de antes? Y porque tal vez estaban establecidas normas que ya quedaron como anticuadas y quieren innovar de otra forma distinta y tienen una cultura nueva que no va con la anterior. Me gusta, me gusta. ¿Coinciden? Una organización, digo. Bueno. Muy buenas las dos observaciones. Y en sí es eso, las subculturas son emergencias, o sea, algo que emerge en respuesta a esa falta de alineación o de coherencia que hay en lo que es la cultura organizacional, vista en términos más globales, pero que no está en contradicción o en forma contraria a los valores más generales o más inconscientes de esa cultura general. La contracultura, por otro lado, como bien decía Guillermina, es algo que sí, que ya propone una ruptura. ¿Sí? La situación, imagínense organizaciones donde emergen subculturas, podemos hablar de una cuestión de falta de madurez, o de una maduración más débil, o de desprolijidades, o de falta de algunas definiciones, de algunos procesos que articulen o que terminen de dar coherencia y sentido a esa alineación cultural que planeábamos. Pero una pregunta. Sí. ¿Desde una subcultura se puede llegar a generar una contracultura? Por un pensamiento que va por ahí, como dice. Sí, a ver. Esencialmente estamos teorizando mucho y sobre ningún caso concreto, pero podría darse el caso. ¿Por qué? Podría darse el caso porque si esa subcultura, que es una manifestación diferente a las manifestaciones de la cultura general, pero
que no está en contradicción, que no está enfrentada a los lineamientos más inconscientes, si esa subcultura trasciende en el tiempo y cobra más fuerza y cobra más importancia y entran en conflicto con los supuestos básicos de la cultura general, se puede transformar tranquilamente en una contracultura. ¿Y pueden convivir las dos? No por mucho tiempo. En algún momento una de las dos deja de tener o deja de ser la cultura de la cultura dominante, o deja de ser la contracultura para convertirse en la nueva cultura dominante, o desaparece. Dependiendo de las situaciones de los lugares de poder que ocupen los representantes de cada uno de los grupos, ¿sí? Normalmente las culturas disruptivas han surgido como contraculturas. Es muy raro que una contracultura... Primero, es muy raro que una contracultura no surja primero como una subcultura, ¿sí? Claro, Porque eso me refería. es probable que emerja con rasgos de una subcultura y que después por la permanencia, pero tampoco, que por la permanencia adquiera rasgos de contracultura. Pero tampoco es excluyente, o sea, puede haber surgido como una contracultura cuando es algo muy radical. Martín, tranquilamente. Sí. ¿Podrás dar un ejemplo como para terminar de entenderlo? Dentro de las organizaciones, una contracultura ha sido, por ejemplo, en el tema de la inclusión no del género femenino, de la inclusividad, del concepto de inclusividad en las organizaciones. Me refiero a género y a no género, ¿sí? A que se incorpore en la organización el concepto de no importa más el género, pero no si es mujer u hombre, ni siquiera, no sacamos esa etiqueta. Eso han sido manifestaciones contraculturales que en muchas organizaciones tradicionales ha habido grandes conflictos de intereses y grandes conflictos de intereses que se han mantenido porque la cultura dominante lo que ha querido hacer es acallar y correr de la discusión a estos grupos emergentes. Pero como el colectivo se ha visto amplificado en otros ámbitos, inclusive por fuera de esa organización, no ha podido ser removido y ha podido continuar, crecer y finalmente incorporar esa contracultura a la nueva cultura organizacional. O sea, no podemos hablar de una desaparición de la cultura organizacional original, pero sí de que los conceptos de los nuevos supuestos que forman parte de la contracultura han pasado a incorporarse y a formar parte de la nueva cultura organizacional. Y es así como se modifican y en qué se terminan viendo representados, en que se modifiquen los supuestos básicos de inclusión, de admisión, de políticas de promoción del personal dentro de la organización, ya sin prestar atención a cuestiones de género o de no género, ¿sí? No sé si quedó claro el Sí, bárbaro. Bien. Bueno, ¿alguna duda con tema adaptación, madurez? Está claro que son un aspecto mediante el cual se puede analizar la cultura organizacional, ¿eh? Hay otros muchos enfoques. Yo les voy a dar un libro para que ustedes profundicen, pero esto me pareció como ejemplos que nos permiten caracterizar de alguna manera. El tema cultura es amplísimo y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para avanzarlo, pero les dejo material para que al que le interese. Realmente es un tema súper interesante porque se sigue pensando a las organizaciones, cada vez menos, pero se sigue pensando a las organizaciones como el resultado de procesos intelectuales agnósticos de la cultura y que pueden ser resueltos y que el éxito organizacional está más directamente relacionado con las habilidades más duras de la gente o inclusive las habilidades más blandas, pero directamente relacionado con el esfuerzo individual que con la incidencia
de la cultura dentro de el éxito organizacional, sin pretender con esto que solamente pongamos el foco en el análisis cultural, pero es un elemento más dentro del análisis, pero un elemento que si en la ponderación pudiéramos categorizarlo o rankearlo, es uno de los elementos más importantes dentro del análisis o del éxito organizacional, ¿sí? Bien, vamos ya tratando de darle un cierre. Esa cultura, dijimos, la alineación que hay entre los distintos niveles, ¿cuál es el objetivo que tiene? La cultura, al permitir o al otorgar, ¿no? La cultura organizativa, al otorgar un nivel de respuesta, al estar incorporada, ¿no? y alineado, al otorgar, sí, un nivel de respuesta a los miembros para resolver distintas problemáticas que tienen que ver con la adaptación externa, con la integración en el seno de la organización, lo que está haciendo es permitir o incidir, si se quiere, de alguna forma, en la supervivencia del sistema social. Cuando digo sistema social me refiero a la organización, ¿eh? La organización es un sistema social. Cuando vos tenés como organización, cuando la organización logra tener resueltas esas respuestas, ¿sí? Y que están, no hay que minimizarlas, ni minimizar el esfuerzo ni el impacto, ni tampoco resumirlas a que la cultura es la manifestación de la forma en que la empresa celebra los cumpleaños. No lo quise banalizar de esa manera. La cultura se manifiesta en todas las actividades dentro de una organización, dentro y fuera, en la forma en que planifican, en la forma que hacen negocio, en la forma que contratan, en la forma que desarrollan e implementan su estrategia, en la forma que comunican, en todo eso está inmerso la cultura. Entonces, como ven, es un ámbito de acción amplísimo y de impacto amplísimo, y por tal, como resuelve todo ese abanico y esa gama de actividades y de procesos que se desarrollan en la organización, pueden ver claramente cómo es que la cultura entendida como ese proceso, la cultura organizacional entendida como ese proceso de alineación y de coherencia estratégica, cómo incide en la supervivencia. Supervivencia no porque esté amenazada, las organizaciones siempre están amenazadas por el contexto, por los gobiernos, amenazadas por los competidores, por la misma organización que a veces fagocita sus productos o sin darse cuenta tiene activada una cláusula de autodestrucción, ¿no? Por no prestar atención a un montón de procesos o de cuestiones que se van gestando en su interior. Entonces incide directamente en la supervivencia. Si tuviéramos que asimilar o que hacer una analogía, la cultura es como si fuera el cerebro de una organización, ¿sí? Y el cerebro activa un montón de mecanismos inconscientes para permitir la supervivencia de nosotros. O sea, si nosotros vemos fuego, no vamos a ir a meter la mano, porque ya hay imágenes y hay un aprendizaje inconsciente y prehistórico que tenemos en nuestro cerebro que nos dice que ante el fuego nos alejamos, si no, ya está, hasta ahí llegamos. Bueno, la cultura es a las organizaciones el mismo mecanismo, activa el mismo mecanismo de supervivencia, ¿sí? Y tiene propiedades emergentes como las que hemos visto, ¿sí? Y características intangibles. No siempre es tan sencillo, no siempre es tan, de hecho, no es para nada sencillo y para nada simple detectar las manifestaciones culturales valga la redundancia, de la cultura en el accionar y en el devenir cotidiano de la organización. Y por esta misma razón y lo ato a lo que decía anteriormente, no se la considera como uno de los factores que incide en el diseño organizacional. Cuando hablamos de diseño organizacional, hablamos de cómo pensamos la organización, cómo diseñamos los procesos, cómo contratamos, cómo llevamos adelante los negocios. Como la cultura es eso etéreo, intangible y que no lo podemos definir, es difícil de definir,
no es como un proceso de management o como un proceso productivo o como un proceso de marketing, donde sí lo podemos definir, encapsular, paquetizar y que nos quedemos todos contentos porque lo pusimos en un PowerPoint. Como esto no puede ser de esta forma, entonces ante lo difícil le restamos importancia. Ante la ignorancia, ante la incapacidad de poder conceptualizarlo y de entender a partir de ahí la incidencia y la importancia que tiene en los distintos procesos organizacionales, le restamos importancia como factor que incide en el diseño organizacional. ¿Y qué termina pasando? Que cuando tenemos estrategias corporativas, cuando tenemos organizaciones que se destruyen, que destruyen valor, que fracasan, que son absorbidas por la compañía, que son superadas por la compañía y sobre todo cuando ni siquiera lo pudieron contemplar, entonces claramente hay un paso que se salteó, hay un proceso que no se tomó en cuenta, hay una parte del análisis que los directivos fundamentalmente como máximos responsables no tuvieron en cuenta y es entender cuál era su cultura organizacional y cuál era la incidencia de esa cultura para provocar los cambios o no. La cultura también, ¿no? Es un limitador de los cambios. Entendiendo la cultura, entendiendo cómo somos, la cultura como respuesta, como esa respuesta al cómo somos, nos permite entender qué es lo que podemos cambiar o qué esfuerzo nos va a requerir cambiar cual o tal cuestión o aspecto cultural o manifestación de la cultura dentro de la organización. Y por eso, al no tenerlo en cuenta, son los resultados, cuando hay resultados negativos, digamos, hay una gran incidencia de este desconocimiento. Así como cuando hay resultados positivos, hay también una gran incidencia de haber hecho un proceso consciente de análisis del impacto organizacional dentro de la organización, dentro de la estructura organizacional. Y con esto quiero cerrar, creo, me parece que sí, con esto cerramos, que todo esto que les estoy diciendo de identificar se condensa en un concepto que sí es muy importante y que se llama identidad. La identidad es aquello que hace a la organización única, aquello que la identifica y que no va a cambiar y que la diferencia del resto de las organizaciones, ¿sí? Es lo que se denomina acá como invarianzas. Un nombre espantoso para aprenderlo, pero lo que quiere decir es que no varía. Es aquello que va a persistir con la organización hasta que haya algún cambio disruptivo, ¿sí? Hasta que esa contracultura venga y rompa con la cultura dominante, hasta que la organización desaparezca o hasta que nunca, hasta que continúe por siempre, ¿sí? Porque es la identidad, es aquello que forma parte del ADN de la organización, ¿sí? Y por supuesto, como dice acá en este tercer bullet, va a condicionar el diseño. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las creencias de los fundadores, ¿sí? Y lo que los fundadores han creído o han pensado cuando fundaron la organización, que diferencia o que hace diferente a la organización y que la hace valorable o valorada por terceros, que tiene que ver con sus creencias profundas, ¿eh? No es que las creencias de los fundadores es algo independiente de sus... No, está totalmente alineado y emana, surge de sus creencias personales. O sea, las creencias organizacionales, las creencias de los fundadores que vemos acá en este primer punto, están totalmente influidas por las creencias personales, ¿sí? Y se manifiesta en lo que no va a cambiar, o por lo menos no debe cambiar, frente a los clientes, a los empleados, a los proveedores, y que es lo que otorga, ante los ojos de estos terceros, la coherencia y la credibilidad. Por eso, cuando esto está correcto, cuando esto está constituido de una manera sólida, se convierte en identidad, se convierte en estas invarianzas, en estos rasgos característicos que no van a variar y que le van a dar a la organización una característica única y diferenciable respecto de otras. ¿Bien? Me cansé de hablar. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Nada de esto? Llama la atención, chicos. O tan bien ha sido explicado que...
Les agradezco. Por este mi homenaje. parte, no. Bueno, les voy a dejar el libro, se llama Cultura Innovadora. La clase que viene vamos a hablar de cultura innovadora y vamos a empezar la clase posterior al examen, ¿no? Y vamos a empezar a ver la cultura aplicada, la cultura de la innovación aplicada a casos prácticos. Vamos a hablar de 4 casos muy interesantes: Apple, Google, Southwest Airlines y Toyota. Sí. Esos 4 vamos a ver, son casos muy, muy interesantes y sobre todo muy diferentes unos de los otros, pero con una gran incidencia y con un foco en entender cómo la cultura impacta en la innovación, que es lo que hemos visto. Lamentablemente se han tenido que fumar toda esta intro de lo que es cultura organizacional para que entendamos el rol de la cultura en la innovación, que por ahí es lo que más pragmáticamente nos interesa. ¿Sí? Bueno. Listo, chicos. Hasta acá hemos llegado hoy. ¿Puedes subir esa presentación también? Bueno. ¿Cómo? ¿Puedes subir esa presentación también? Como siempre. ¿Falta alguna presentación subir? No, pero en un momento hubo como 15 días que no había subido nada, parece. Le preguntaba.